el momento de hacer algo. Creo que la idea, ¿no? Yo he pensado, la idea es esa, ¿no? Y la idea es, corriendo, dice la serie, ¿no? Corriendo con los grandes. Estos son grandes, pero hemos aprendido que es gente sencilla, gente común y corriente, gente como nosotros. Que Dios los hace grandes por Él. Y yo creo que eso es lo que nos debe animar a cada uno de nosotros, que no es que veamos esos personajes como los superhéroes, ¿sí? de la televisión, y que aunque uno quisiera parecerse, sobre todo cuando uno es pequeño, jovencito, uno quiere parecerse a un superhéroe de estos, uno sabe que son inalcanzables, pero uno quisiera ser como ellos. Estos héroes, estos grandes que estamos analizando en esta serie, son diferentes a los superhéroes de la televisión, porque son grandes, pero son sencillos, son gente común y corriente, y que al haberlos analizado a través de estos domingos, y usted puede recordar o puede escuchar una vez estos mensajes ahí en la página de la iglesia, la pregunta es: yo, esa característica de Isaías, esa característica de Jacob, o de Jonás, o de Eliseo, ¿no? ¿Hasta dónde yo he permitido eso? Yo quiero de verdad animarles a que hoy tengamos eso muy presente con este personaje. Esta vez es una dama que yo decía que normalmente uno escucha de esta dama en diciembre, pero qué rico, ¿no? En julio poder volver a reflexionar acerca de María, ¿no? La madre de Jesús, y que nos hable, no solo a las mujeres, nos hable a todos. A mí me ha hablado infinitamente en esta preparación de este mensaje. O sea, que hable a hombres, a mujeres, a jovencitas, a gente mayor. Hay un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Estarían dispuestos? ¿Estarían deseosos de que el Señor les hable a ustedes? Esa es mi oración. Yo les invito a que vayamos ahí al texto de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 38. Y he titulado este mensaje, ¿sí? Vamos uno atrás, lo he titulado: María, de lo sencillo y aparentemente sin valor, Dios escoge a sus siervos. O sea, al leer esta porción yo me di cuenta y veía que Dios escoge a su gente con la que Él quiere trabajar, con la que Él quiere servir, esas personas con las que Él quiere hacer su plan de trabajo. Él escoge gente aparentemente sin valor, ¿sí? Para que sea su equipo de trabajo. Y yo quiero que la sola inicio de la lectura nos ayude ya a meternos en esta historia tan especial, que yo creo que la hemos leído la mayoría varias veces, pero recordémosla otra vez. Capítulo 1, verso 26 al 38. A los 6 meses, y aquí está diciendo Lucas, a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, porque se había relatado un poquito antes, esa pariente de María que ya llevaba 6 meses de embarazo, y empata en este momento que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, que dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y luego relata quién iba a ser ese Jesús. Le relata el ángel a María con todas las características de ese hijo. Y dice: quedarás encinta y darás a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y ahí termina el ángel. Y ante eso María dice: ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel,
puesto que soy virgen. Y el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en su 6º mes de embarazo. Porque para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Ese versículo resáltelo en esta mañana. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. O sea, aquí podemos ver en este relato, o sea, hasta que el ángel se le aparece a María, ¿sí? María era una señorita muy especial, muy sencilla, comprometida para casarse con un joven que se llamaba José. Vivían en una aldea, un pueblo pequeñito, 1500 habitantes aproximadamente, un pueblo desconocido, un pueblo que no tenía mucha importancia, y esta parejita andaban ennoviados, y José y María estaban comprometidos con sus respectivas familias a casarse, y María anhelaba, como cualquier dama que quiere casarse, pues prepararse para esa vida de casada, ¿sí? Tenía muy seguramente sus planes, sus anhelos. Por fin apareció alguien, José muy apuesto, y voy a organizarme, voy a pensar cómo voy a tener mi casa, mis actividades. Estaba dichosa, y lo que no sabía María era que estaba a punto de sucederle algo que le iba a cambiar la vida por completo, que iba a tener un encuentro con Dios, un encuentro divino, como los que solo Dios sabe hacer, y que su vida iba a ser cambiada, transformada, desafiada de una manera gigantesca. Y algunos de los personajes que hemos visto en el pasado demostraron lo mismo, cómo esos encuentros con Dios no son casualidad, son necesarios y transforman al ser humano, y muchas veces a uno le da temor. Y como Jonás, ¿recuerdan? Dios se aparece a Jonás y él le huyó, se fue en la otra dirección más lejana y evitó enfrentar lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Isaías también. Isaías fue otro antes y después de ese encuentro especial con Dios. Y aquí yo me hago esa pregunta, ¿no? Aquí como cristianos, como iglesia, ¿no? Son preguntas muy sencillas pero muy retadoras, ¿no? Uno puede decir, ¿te gustaría tener un encuentro con Dios? ¿No? Responda ahí mentalmente, ¿no? ¿Te gustaría que Dios se te apareciera y tuvieras un encuentro con Dios? Uno puede decir rápido, sí, claro. Pero cuando Dios se aparece, trae una agenda, trae un desafío. Y yo a veces digo, yo no sé si yo quisiera. Porque lo que viene en los encuentros con Dios, como el encuentro de María, era un desafío gigantesco. Y qué rico que uno dijera como iglesia, Señor, prepárame para estar listo para esos encuentros, para esa conversación que tú quieres tener conmigo, para esos planes que tú tienes que quieres tratar conmigo. Y hay unas características que podemos resaltar en María. Cuando María, en primer lugar, se encuentra, es una dama muy joven, ¿sí? Que nos muestra mucho que los siervos de Dios, las personas que Dios escoge con frecuencia, son gente muy sencilla. Gente muy sencilla. O sea, no siempre, o sea, ha escogido alguna gente de un nivel académico, también hemos visto cómo escogió a Pablo y algunos reyes y demás, pero por lo general Dios escoge personas sencillas, comunes y corrientes. Y esta foto, de todas las que traté de buscar, pienso que representa
mejor quién era María. ¿Cuántos años le ponen usted a María? 18, 15, 14, 18, ¿no? Según la tradición, según la época, estaba entre 12 y 14 años. En esa época, las familias se comprometían entre ellas, y una ponía al novio, otra ponía a la novia, y era hasta ahora una señorita comenzando su adolescencia. Una mujer sencilla, de bajos recursos, pobre podríamos decir, de una pequeña aldeíta. José también un carpintero, ¿no? Aprendiendo ahí sus labores. Esta señorita era una dama, ¿no? Una mujer, y tengo que decirlo, para la época, una jovencita, ¿no? De esa edad, 12, 13, 14 años, de ese nivel social, ¿no? Económico, no tenía muchas posibilidades, no era una persona especial, y Dios escoge personas así, ¿sí? María, de alguna manera, en ese momento que se encuentra con el Señor, se da cuenta, ¿no? Que Dios rompe los esquemas, ¿sí? Y lo que para muchos era alguien sin valor, era alguien que de pronto no iba a ser tenida en cuenta para un plan, para un proyecto gigante de Dios. Resulta que sí. Y resulta que Dios escogió a esta señorita, a esta María, para uno de los proyectos más gigantescos en la humanidad, que era el nacimiento de ese Mesías esperado, de ese Salvador de la humanidad misma. María, Dios te ha concedido su favor. Vuelve y le repite el ángel. Le dijo: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará nada más y nada menos que el trono de tu padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¡Qué encuentro tan especial! Para una pequeña jovencita, sencilla, humilde, sin muchas posibilidades. Así hace el Señor las cosas. Así muchas veces Dios está buscando personas, hombres, mujeres, jovencitas, jóvenes o gente mayor, sencillos, pero con un corazón dispuesto para el Señor. María no dudó del mensaje. Sí preguntó: ¿cómo podría suceder esto? Pues soy soltera, ¿no? Soy virgen, no tengo esposo. ¿Cómo puede suceder esto? No pasó como sucedió unos versículos atrás, cuando el mismo ángel se le aparece, ¿sí?, a Zacarías, el esposo de Elizabeth, parienta de María. Unos versículos atrás, él sí dice: ¿cómo podré estar seguro? Un momentito, ¿cómo podré estar seguro? Y debido a esa falta de fe de Zacarías, ¿sí?, es que queda mudo hasta que el hijo, ¿sí?, de su esposa, que ya estaba en una edad mayor, ¿sí?, llega, que es Juan el Bautista, después conocido como Juan el Bautista, que era, algunos dicen que el primo de Jesús. O sea, este relato se da en ese contraste, ¿no? El ángel se le aparece primero a una pareja anciana y le dice a Zacarías, el sacerdote, ¿sí?, tu esposa va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y este sacerdote no creyó mucho, ¿sí?, no creyó. María sí creyó. Pero lo interesante es cómo Dios escoge también a esta Elizabeth, a esta pariente de María, que es más como tía que prima. O sea, si Elizabeth ya tenía sus años y María tenía 13, 14 y eran parientes, podríamos decir que era una especie de tía, ¿sí? Y Dios cómo usa lo sencillo. Las personas que parecieran que no podrían, como Elizabeth a su edad y estéril, así es Dios. Dios quiere mostrar su grandeza y así es el Señor. Escogió a esta pareja de ancianos,
sacerdote, ella de la misma línea sacerdotal también, y los escoge, y ese vientre que no tenía forma de dar vida, ¿sí? Es que Dios utiliza gente sencilla, sin posibilidades, para hacer su obra maravillosa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios María. ¿Sí? Cuando Dios escoge sus siervos, o sea, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, si uno dice, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo, ¿sí? Una característica de los seguidores de Cristo es que somos sus siervos. Pero tristemente a veces en las iglesias no vivimos esa realidad. Otros son los que trabajan, otros son los que sirven. Yo voy el domingo y me siento y miro a ver qué tan bueno estuvo el mensaje o las canciones, interesante este tema, y me voy. Y a veces vivimos el cristianismo así. Qué rico que aquí en la Confra de la Colina pudiéramos cada vez más, los miembros de la iglesia, vivir el cristianismo diciendo, yo quiero ser un siervo y no necesito nada sobrenatural de conocimiento, de preparación, ¿no? De elocuencia, no, es solamente un corazón dispuesto, humilde, porque necesita gente sencilla, y Dios escoge de esa manera. Pablo es mucho más radical cuando le dice a los corintios, allí en el capítulo 1, verso 27, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo, lo despreciado, lo estéril, podríamos decir, lo más jovencito. Puede escoger la adolescente más sencilla, o la persona de cierta edad que aparentemente la sociedad ha dicho ya no tiene valor, y Pablo ha dicho lo más bajo, aún lo que la sociedad desprecia y lo que no es nada para muchos, para anular lo que es. Dios escoge de esa manera diferente para anular lo que la sociedad nos ha vendido, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esa es una de las características especiales que podemos recordar a la luz de María, de cómo Dios escoge su gente, sus discípulos, sus siervos, sus siervas, gente sencilla. En segundo lugar, los siervos de Dios se caracterizan porque se gozan, se regocijan estando con Él. Y este es un rasgo especial que podemos ver en María. El relato de María, cuando ella visita, el ángel Gabriel se va, y ella inmediatamente se entera y le dice al ángel, tu parienta Elizabeth, la que decían que era estéril, ya van en su sexto mes de embarazo. Ella inmediatamente sale de Galilea, de Nazaret, de esa aldeíta, y baja a Judea, y se va a las tierras de Judea a encontrarse con su parienta, a buscarla. Y ahí donde ustedes de pronto recuerdan el momento en que ella llega a la casa de Zacarías, saluda a su pariente Elizabeth, y ese solo saludo hace que la barriguita de Elizabeth se mueva, y ese bebé que ya llevaba 5 o 6 meses se mueva de escuchar el saludo de María. Y es cuando Elizabeth le dice, ¿no? Increíble que la madre de mi Señor, Dios le ha dado discernimiento a Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a saludarme, venga a visitarme. Y es ahí cuando viene el famoso cántico, el Magnificat, conocido de esa manera, una palabra griega, el Magnificat, y es la oración, el cántico que eleva María, habiendo visitado ahí a su prima Elizabeth. Ese Magnificat es magnífico, poderoso, lo grande, lo inmenso, ¿no? Es la primera palabra en la traducción de la Biblia, al latín, de este cántico, Magnificat, la primera, por eso se le llama así a este canto. Y dice María, mi alma
glorifica al Señor. Ahí con Elizabeth al lado. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Y desde ahora, dice María, me llamarán, ¿qué? Dichosa todas las generaciones. Y el cántico sigue. Quiero resaltar solamente qué alegría, qué gozo de esta sierva de Dios, de esta escogida, de esta jovencita. Qué canto tan especial, tan alegre. Pero ese canto tan alegre era de esa relación, de ese saber que ella compartía con ese Señor, con ese Dios en su vida. Cuando ella dice, mi espíritu se regocija. Cuando yo escribía y miraba este texto, yo recordaba algunas personas de la iglesia, antes que estaba yo en la confraternidad de Unicentro, allá en la 127, y ahora que estoy aquí en la Colina Campestre, he conocido a algunas personas que vibran y sienten eso. Que uno cuando se reúne con ellas, charla con ellas, uno ve el gozo y la alegría, ¿no?, de esa relación, ¿no? Y eso es producto de ese conocer al Señor. Y María era una persona que estaba muy conectada con Dios. Y yo digo, yo muchas veces no vivo eso. Yo muchas veces me levanto el lunes, martes, miércoles, vivo la semana. Pues yo digo, ya, pero yo no, a veces vivo la vida, el corre, ¿no? Yo considero que pues soy su siervo, ¿no? Sirvo al Señor, pero esta característica de María, ¿no?, que dice, mi espíritu se regocija, uno lo ha leído muchas veces. Desde ahora me llamarán dichosa, ¿no? Ella no está enfatizando ahí un orgullo de que desde ahora voy a ser famosa, no. Ella no estaba dando ese énfasis. Ese no era el sentir, desde ahora, mejor dicho, ahora sí, todas las generaciones me van, no. Ella estaba enfatizando, ¿no?, que desde ahora iba a ser recordada, ¿no?, debido a esa alegría tan grande que Dios le permite experimentar a raíz de haber sido escogida como su sierva. Por eso el Salmo 100, un salmo muy conocido, dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor ¿con qué? Con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y el salmo continúa. Y yo decía, a veces nos quedamos muy cortos. Mi esposa me mostraba, mira esta alabanza tan especial en esta iglesia, ahí en un video que llegó, y como la gente cantaba alegres, y a veces a uno como que le falta, ¿no les parece? A veces no hay como los cantos, y el que dirige acá lucha, ay Dios mío, y eso no es solo acá, en muchas iglesias es difícil. Nos falta gozarnos, nos falta elevar esos cánticos, así estemos a solas, así estemos en el parque. Y eso fue lo que hizo María, elevó un cántico, el Magnificat, expresando la pasión que él tenía por el Señor. Y aquí el salmista también en el versículo 1 al 3 nos comenta, adoren al Señor con regocijo. Yo anhelo que mi vida, después de este mensaje, de lunes a domingo, de verdad yo empiece a experimentar este regocijo, esta alegría, esta dicha de conocer al Señor. Y María tenía esa relación, esa intimidad. Se regocijaba estando con Dios. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que a mí más me regocija? ¿Sí? ¿Qué es lo que me alegra a mí? ¿Qué es lo que, qué delicia, voy a hacer esto? Me puse a pensar, porque yo decía, yo a veces como que estoy muy pasmado, tranquilo, yo sé que a ustedes no les pasa eso, ustedes son súper, ¿no?, espirituales. Yo decía, ¿qué? Piensen algo, piense usted, ¿qué es lo que más te apasiona? No se ponga muy espiritual, no diga, ¿no?, Señor, no, dígame qué actividad, que hay algo que usted diga, qué delicia y esto, que voy a, mañana tengo una gente, una cita y ¿qué sería? ¿No? Piensa en eso, que de verdad te preparas y te organizas.
yo me puse a hacer el ejercicio y ya he compartido con ustedes mi pasión por el deporte y por jugar tenis. Y de verdad que saber que conseguí un partner, un compañero para jugar tenis mañana a las 6 de la mañana o a las 7, eso me llena de mucha alegría. Es hacer el deporte, a mí el tenis, ¿sí? Y de pronto cae un aguacero esa noche y se me daña la jugada, yo de verdad, qué tristeza. Para mí el tenis es súper especial. Y yo decía, y siempre he dicho, un día me gustaría que Dios me permitiera ir a Londres, el torneo de torneos, donde está la cuna del tenis, donde nació el tenis, allá en Wimbledon, y estar en esas canchas, ¿no?, de pasto, verdes, ese lugar maravilloso. Y qué delicia me gustaría. Yo lo he pensado, ¿no? Se lo he compartido a algunas personas. Pero también me he puesto a pensar, y después, y lo digo con toda sinceridad, y después de estar ahí, yo decía, ¿no? Y lo contrasto con esto. También en mi anhelo está algún día volver a Jerusalén, a Tierra Santa. Tuvimos el privilegio de ir el año pasado. Y les cuento, el que va quiere volver, pero el que va en una condición de estar con el Señor, no el que va a Europa y pasa por Israel, no. Y yo me puse a pensar, y de verdad me produce más emoción volver a Jerusalén, no por la ciudad misma, no, la ciudad en sí no tiene magia, no, es por recordar la historia donde Jesús vivió, los profetas y todo eso. Y yo me puse a comparar mi pasión por el tenis y dije, me gustaría ir a Londres, estar allá, disfrutar, pero sé que eso es un gusto nomás. Pero sí me encantaría volver en peregrinación, en oración, en búsqueda del Señor, en decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? Por ejemplo, a Jerusalén. Y ahí es donde yo me doy cuenta cómo los siervos de Dios se apasionan con esa relación con el Señor. Pero es muy fácil venir a las iglesias cristianas y estar apasionados con otras cosas y caemos en la famosa religiosidad solamente. Es muy fácil. Y no digo la gente que está empezando, no, hablo de gente que lleva 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años cayendo en un adormecimiento, en una religiosidad, y perdiendo la oportunidad de ser esos siervos, esas siervas de Dios en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestra nación. Entonces, gente sencilla, pero cercanos al Señor, apasionados, gozosos, ¿no? Se regocijan en su relación con el Señor. En tercer lugar, los siervos de Dios experimentan el poder de Dios, su poder. Por eso puede ser gente sencilla, puede ser una anciana, puede ser una jovencita, puede ser alguien que no sabe hablar muy bien, puede ser una persona que le cuesta trabajo y habla como medio tartamudo, como ¿quién? Como Moisés. Puede ser alguien que le da temor hablar en público, como a mí, ¿no? Y yo sufría en la universidad. Y es una cosa tenaz. Y donde el Señor a veces me pone, a veces, menos mal que es de vez en cuando, pero entra uno y Dios usa a cualquier persona. Entonces, el poder de Dios es donde se experimenta la grandeza de Dios y los sencillos que somos nosotros. Por eso dice el ángel, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, para María esto fue una maravillosa señal que el ángel Gabriel le estaba dando sin ella pedírselo. El ángel Gabriel se dio cuenta que María le había creído, que María estaba dispuesta a obedecer, no como Zacarías, incrédulo. Y por pura gracia el ángel le dice, pensó, voy a darle una frasecita más para que ella esté tranquila, se lo merece. Esta señorita, esta jovencita se lo merece. ¿Sabes qué, María? Tu parienta es anciana, estéril, no puede tener hijos,
¿sí? Ya está en su 6º mes. Y luego le da esa frase maravillosa, porque para Dios, María. Puede que tú te sientas chiquita, ¿no? Que no te mereces, que no eres capaz de semejante desafío, porque para Dios no hay nada imposible. La misma frase, y esta María conocía la historia, la misma frase que le dijo Dios a Abraham cuando le dijo que Sara iba a tener un hijo, que iban a tener un hijo. Y le dice Dios a Abraham, ¿por qué Sara se rió? Es que no creyó mucho. Y ahí Dios le dice a Abraham, porque para Dios vas a tener un hijo, Abraham, y va a ser el padre de multitudes, porque para Dios, la misma frase, no hay nada imposible, y María la escucha del ángel Gabriel. Por eso en esa visita que hace María, ¿no? En ese cántico especial que ella eleva, dice en el versículo 49, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Dentro del cántico, dentro del Magnificat de María, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. De generación en generación se extiende su misericordia, cantaba María, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Todo eso hizo parte del cántico de María. Mire, pueden haber poderosos, puede haber gente a nuestro alrededor que supuestamente tiene el control, ¿no? Y que uno dice, no, de aquí a que esto cambie, de que esta nación cambie, es que este país lo tienen dominado fulanos y sultanos, no, es que en esta situación que estoy viviendo en mi casa, no, con ese temperamento de esa persona, no, es que en esta empresa, es que los que mandan en esta empresa tienen dominado lo que sea. María estaba viviendo en medio del imperio romano, de poderosos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y aún María reconoce que para Dios no hay nada imposible, Él puede hacer lo que sea. Pero lo grave es que nosotros a veces no lo creemos. Somos como Zacarías. ¿Y cómo podré estar seguro? Esa fue la frase de Zacarías. ¿Y cómo podré estar seguro? Y yo creo que muchos de nosotros, por no creer, hemos quedado mudos. Nos hemos quedado mudos como Zacarías, por no creerle al Señor. Cuando las personas me preguntan cómo sigue Paulita, nuestra hija mayor, y comenzamos a relatar algunas cositas que ella ha vivido, resulta que nuestra hija mayor hoy ya cumplió 18 años. Increíble, ¿no? Y los que no saben, pues a los 14 añitos y medio le diagnosticaron una terrible leucemia. Y pues eso le cambia la vida a cualquiera. Y ha sido todo un proceso, 2 años de quimioterapia muy fuerte, terrible, me puse casi a cama con ella 3 veces. Y ahí es donde yo siempre digo, el remedio es peor que la enfermedad, pero bueno, esa es la medicina, ese es el tratamiento, esa es la terapia que hay, y en fe lo hicimos. Duró un año bien, todo el año pasado, que fue cuando pudimos viajar con ella, con la hermanita, a Israel, un regalo que nos hicieron, todo el año perfecto. Y ahorita en enero recayó, otra vez sus glóbulos blancos se treparon, la leucemia se alborotó y era terrible. Y decíamos nosotros, bueno, no queríamos que eso sucediera. Y ya el paso a seguir era el último recurso. Ya no podía más quimioterapia, trasplante de médula. O sea, nosotros aprendimos, eso no es un órgano, no es un trasplante de un órgano, no, eso es que le quitan todos los glóbulos, le barren su médula, Michoacán, con blancos, con rojos, con plaquetas, con todo. Los médicos saben eso. Para ponerle células nuevas de un donante. Y para que eso es el último recurso que hay. Y en enero, febrero nos dijeron,
empiecen las vueltas, los trámites, a ver si aparece un donante. Es como conseguir una aguja en un pajar. Y ahí es donde nosotros experimentamos el poder de Dios. Nosotros confiamos en el Señor, Él tiene el control, Él nos ha traído hasta acá, Él es soberano, a Él no se le escapa nada. Seguíamos orando, llorando, llorando. Nos reunimos con la hematóloga, ella entró a la base de datos mundial de todos los que se han afiliado en el mundo para ser donantes. En Colombia eso no existe, eso son en otros países, de personas que dicen y saben del tema: yo quiero ser donante. Algún día, si alguien algún día necesita mi sangre, mis células, yo las dejo registradas, se le hacen una prueba de sangre y demás, queda registrado ahí, y eso en el mundo, varios países tienen esas bases de datos, así se maneja. Y hay gente que nunca la llama, ¿no? Es como si uno dijera: aquí está mi huella digital, si algún día alguien es igual a esa huella digital, me llaman, yo de pronto necesita algo. Y cuando esta mujer, esta hematóloga, después de una hora de charlar con nosotros, eso es como una búsqueda, ¿no? El sistema, voy a buscar. Mientras tanto hablaba con nosotros: Paulita, tal cosa, vamos a ver si hay un donante, y trum, resultados. Y ella queda pasmada y nos voltea a la pantalla. Yo, increíble, hay más de 5 donantes idénticos. Eso fue hace 3 meses. Ese es el poder de Dios. Nosotros en nuestras fuerzas no hubiéramos podido hacer nada, y escogieron el mejor. Y hace 1 mes y medio le hicieron el trasplante, y bueno, cada cosa es un milagro, y vemos el poderío del Señor. La sola tutela para que la EPS cubriera ese trasplante, eso es otro milagro. O sea, ellos de buenas a primeras no van a pagar 1.000 millones de pesos, que es lo que vale el trasplante, toda la búsqueda y toda la traída. Y nosotros hemos experimentado, o sea, en nuestras fuerzas no podríamos hacer nada. Y hoy Paulita lleva 25 días de haber sido trasplantada, nueva médula, con muchas recomendaciones, y sus glóbulos blancos van subiendo, van creciendo, y es una cosa maravillosa, de verdad. Y reconocemos nuestra pequeñez. O sea, solo Dios la ha traído hasta aquí. Por eso María eleva ese cántico. Este relato de Elizabeth y de María se asemeja mucho al de otra mujer en el Antiguo Testamento, que es Ana, la mamá de Samuel. ¿Se acuerdan? ¿No? Dios vuelve otra vez para hacer sus planes, para traer un sacerdote especial, ¿no? Para poder darle dirección a su pueblo, a su nación. Escogió a otra mujer de edad estéril, se llamaba Ana, casada, ¿no?, con Elcaná, se llamaba él. En la época Elcaná tenía 2 esposas, mal hecho, ¿no? Eso no era el plan de Dios original, pero tenía 2 esposas, una Penina y la otra Ana. Penina tenía hijos y le hacía bullying a Ana. Se burlaba de Ana, la tenía asoleada. Cada año, cuando era el momento de llevar la ofrenda al templo, Elcaná tenía un corazón muy especial hacia Ana, y a cada uno le daba su ofrenda. Cada año iban al templo, y esta Penina se la tenía al rojo vivo a la otra esposa, a su competencia, porque usted no tiene hijos, usted es estéril, usted es total. Y de verdad era terrible para una mujer no tener hijos en esa época. Hoy no es así, en esa época sí. Y este relato muestra cómo Ana le clamó a ese Dios poderoso y no dejaba de orar. Una mujer sencilla, una mujer de edad, una mujer estéril, una mujer común y corriente, o yo diría menos que una mujer común y corriente. La historia continúa al punto de que Dios le concede tener un hijo, ¿no?, que es Samuel, que quiere decir a Dios se lo pedí. Y este Samuel se convierte en el sacerdote más adelante, y veréis toda una historia hermosísima. Y es más, Ana tuvo más hijos después.
y parte del canto de Ana, porque también fue un canto, y algunos han llamado allí en el Antiguo Testamento el Magnificat del Antiguo Testamento, por la similitud del canto de Ana, ¿no?, con el canto de María. Y Ana eleva esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica, otra vez, mi poder. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. El arco de los poderosos vuelve y juega. Aquí pueden haber poderosos, se quiebran, pero los débiles recobran las fuerzas. La estéril ha dado a luz 7 veces. Increíble. Y eso es lo que yo le digo a mi esposa, ¿no? Paulita, hoy la estamos disfrutando, eso parece que no le hubieran hecho nada, nos dichosos con ella tiene sus planes, sus anhelos. Yo le he dicho, no olvidemos quién es el poderoso, ¿no? Él es el poderoso. Aquí el poderoso no es la tutela, el poderoso no es el amigo del juez, aquí el poderoso no es la eminencia, que es que este médico es la eminencia que estudia en tal sitio. Uno a veces pone su confianza en los poderosos, ¿no? Y le quita el valor de quien verdaderamente tiene el control, el que quita y pone. Y eso es lo que hemos vivido nosotros, y es también lo que vivió María, Elizabeth, Ana. Reconocieron, ¿sí?, en Dios al poderoso de sus vidas. Y aunque las historias son muy distintas, en ambos casos Dios utiliza una sencilla sierva común y corriente, desconocida, aparentemente sin valor, para demostrar su poder y para que no olvidemos que para Dios no hay nada imposible. Pero todo este relato de una mujer sencilla, una mujer que se relaciona con Dios, una mujer que sabe quién tiene el poder, la llevó a ser una mujer obediente. Pero antes de eso quiero leer este texto del apóstol Pablo, que dice 3 veces, ¿no? Y a veces Dios permite que nos sucedan cosas, que tengamos dificultades. Muchas veces el orgullo, la arrogancia, el creernos nosotros poderosos, hacen que Dios permita ciertas cosas para que no olvidemos quién merece la gloria y el honor. Y dice Pablo, él tenía como una aflicción, no se sabe cuál era, si era de salud, si era una enfermedad. Él la llamaba el aguijón, ¿no? Tengo un aguijón ahí en mi carne, y yo creo que él le pedía a Dios que se la quitara, y Dios no se lo quitó. Dios sabía que era necesario que Pablo tuviera ese pequeño tormento allí, esa dificultad, por una razón. Y dice Pablo, y él lo reconoce: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí, ¿qué?, el poder de Cristo. Que podamos ser una iglesia nosotros, aquí en la colina, ¿sí?, que en medio de mi temor, de mi debilidad, de mi enfermedad, en medio de mi edad, puedo que sea una señorita muy joven o una persona ya mayor, en medio de mis flaquezas, en medio de esa debilidad, digamos, Señor, gracias. Cada vez que alguien me dice, pero Jairo, Ricardo, es que yo no me siento preparado, pero es que a mí me da pena, pero es que yo no sé, pero es que yo tengo esta dolencia, cada vez yo recuerdo este texto del apóstol Pablo, porque es ahí, en medio de esa flaqueza, de esa debilidad, que podemos evidenciar el poder de Cristo en nuestras vidas. Y eso lo reconoce un siervo de Dios. Un siervo de Dios reconoce que no es por uno, es por Él. Finalmente, los siervos de Dios obedecen a pesar de las implicaciones. Este punto último es el fundamental, es el rasgo que debemos llevarnos de María, de esta sierva de Dios. La respuesta de María fue una que Dios espera, pero que no recibe de mucha gente. Voy a repetir eso. La respuesta de María en este versículo 38
es la que Dios espera de su iglesia, de todos sus discípulos, hombres y mujeres, pero no es la que Él recibe con mucha frecuencia. ¿Cuál fue? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Llévese ese texto hoy y diga: Señor, ¿seré capaz yo? Ese es el sermón de hoy. ¿Seré capaz de vivir mi fe, mi cristianismo, mi vida con el Señor? ¿Seré capaz de decir: aquí tienes, Señor, a tu siervo, a tu sierva, haz conmigo como me has mostrado en tu palabra? Ese es el desafío, y cada uno tiene que decir sí o decir no, o decir no estoy seguro, pero váyase con esa claridad y decir: Señor, ayúdame, porque la fe y la vida cristiana es esa. Jesús, allí en el libro de Marcos, dijo: yo no vine para que me sirvan, ¿recuerdan? Yo no vine para ser servido, ¿recuerdan? Sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese fue el énfasis de Jesús. Todos sabemos en qué terminó Jesús. Yo no vine para que me sirvieran. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, seremos capaces de salirnos de la religiosidad y de la comodidad y decir: yo no estoy aquí en esta iglesia o en mi fe, en mi cristianismo para que me sirvan. Yo estoy es para servir a otros donde el Señor me ponga. Un sí incondicional a la propuesta de Dios, a pesar de lo que a María se le iba a venir encima. Una jovencita, ¿recuerdan? Soltera, que estaba a punto de quedar embarazada, y por ende en esa época de arriesgarse al desastre total. Pues a menos que el padre de la criatura aceptara casarse con ella, estaba la posibilidad de quedarse sola por toda la vida. Nosotros conocemos la historia, pero ella ahí no conocía la historia. A menos que su prometido decidiera casarse con ella, era posible que no. Ella estaba en un riesgo de quedarse sola con una criatura para toda la vida. Es más, si su padre, el padre de María, no la hubiera aceptado, sino la hubiera rechazado, porque esa era la costumbre, esta chinita adolescente de 13 años, dice que embarazada, normalmente era rechazada de la familia y de la sociedad, y ella corría otro riesgo más, de mendigar o de prostituirse para poder subsistir. Esas eran las implicaciones para María, sino que uno a veces no las capta. Y peor aún, para colmo, con ese cuentico de que quedé embarazada por el Espíritu Santo, la acababan de tildar de demente o de loca. Ella no conocía cómo iba a ser el final de esta historia, pero su sumisión y obediencia como sierva de Dios permitieron que su hijo cumpliera el propósito del Padre. Y por eso María es recordada como una mujer dichosa por todas las generaciones, porque siendo una sencilla adolescente aceptó ser su sierva. Siendo una sencilla niña aceptó ser obediente al llamado de Dios. Los siervos de Dios se dejan incomodar aceptando el desafío del Señor. Por eso cuando leemos o oramos el Padre Nuestro, ¿sí?, y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es como rico, ¿no? Como que vamos bien, ¿cierto? Ahí vamos bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego cuando dice: venga tu reino. Bueno, venga tu reino. Venga. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiero decirles que cuando oramos de esa manera, el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, está diciendo: cuando se haga tu voluntad en la tierra a través mío, como iglesia que soy, como discípulo, como creyente, eso es lo que está diciendo.
Estamos dispuestos a orar el Padre Nuestro diciendo: hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida. Seremos capaces, valientes, hombres, mujeres, jovencitas, gente mayor, dispuestos a aceptar el desafío del Señor. Concluyo con estas palabras. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes en la humanidad, involucra personas en su plan estratégico, y normalmente la bendición y el favor de Dios no se expresan al estilo que el mundo desea, con éxito, fama o prosperidad. O sea, cuando Dios quiere hacer cosas, y yo quiero animarles a ustedes a aceptar ese desafío, a aceptarle a Dios hacer cosas grandes a través de ustedes, donde quiera que se encuentren, cualquiera que sea su profesión, su actividad, su edad, su hobby, sus talentos. Yo quiero animarles y quiero desafiarles también a decir: Señor, estoy dispuesto, ayúdame, me da temor, me siento que no soy capaz, aún puedo decir: soy un pecador, todavía fallo, tengo mis guardados. Está bien, pero dígale: Señor, quiero trabajar en esto, porque ya entendí que ser cristiano verdadero es aprender a ser un siervo, una sierva, una persona útil para el Señor. La gran pregunta: ¿está usted, como María, dispuesto o dispuesta a ser un siervo, una sierva útil para Dios y hacer su voluntad en medio de aquellos que te rodean? ¿Sí? Que Dios nos ayude. Y una de las formas que yo me puse a pensar: ¿cómo cada uno de nosotros lo puede hacer? Y es que cada uno evalúe en dónde se encuentra, cuál es su entorno, cuáles son sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, sus vecinos, su familia. Es ahí, en esos espacios, donde tú puedes ser esa sierva y ese siervo de Dios. Y quiero que recordemos la oración de San Francisco de Asís, que nos puede ilustrar muy bien lo que Dios espera de sus siervos. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad, tu palabra. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo tu luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar a otros. Porque es dando que se recibe, es perdonando que se es perdonado. Y termina diciendo San Francisco de Asís, es que es muriendo todos los días que se vive para vida eterna. Y María tuvo que morir. María tuvo que entregar su vida, sus planes, sus proyectos. Tuvo que entregar a su hijo. Porque cuando María, ¿se acuerdan?, a los 40 días va a presentar con José al niño al templo, salen los profetas, Simeón. Y Simeón dice: qué maravilla poder ver al Salvador. Ya puedo morir tranquilo, ahora que han traído, Dios le reveló al profeta, ¿no? Ver al Hijo antes de morir, al Salvador. Pero quiero traer su atención más bien a la frase que le dice después: María, quiero decirte también que una espada te atravesará tu alma. Esa fue la profecía de Simeón para María. Es que es muriendo que cumplimos el llamado, podemos ser los siervos de Dios, obedientes. Invito al grupo de alabanza que vayan subiendo y que nosotros terminemos con una palabra de oración y recordando, reflexionando un poquito
diciendo, bueno, Señor, ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto? Padre Santo, gracias por el ejemplo de María, de esta sencilla mujer, pero que vivía una relación contigo especial y que experimentó tu poder, pero sobre todo que fue obediente. Obediente a pesar del desafío y el peligro que ella corría, de la incomodidad de sacarla tú, Señor, de la zona de confort y ella aceptar ser tu sierva. Padre Santo, aquí estamos, un grupo de tus hijos, que nos congregamos en este lugar, aquí en la Confra Colina, y que tú nos haces esa misma pregunta. ¿Estás dispuesto? Y en nombre de cada uno, ¿estás dispuesta? Y en nombre de cada una de ustedes, a ser ese siervo, esa sierva de Dios, capaz de decirle, Señor, a pesar de las circunstancias, quiero decirte, Señor, aquí estoy presente, Señor. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, y haz conmigo, Señor, haz conmigo como tú me has ido revelando a través de estos años, a través de tu palabra. Señor, no es fácil. No es fácil, pero entiendo que para María tampoco fue fácil. Pero hoy entiendo que no es en mis fuerzas, hoy entiendo que no es con mis competencias, sino es en el poder del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cumplir tus planes. Y permite, amado Dios, que pueda ser ese siervo y esa sierva fiel, diligente y obediente allá donde tú me tengas, llevando perdón, llevando amor, llevando comprensión, llevando restauración, llevando la luz, llevando tu palabra a aquellos que están a mi alrededor y necesitan esos siervos de Dios en esos espacios. Gracias, bendito Rey. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.